Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que la leyenda de Joaquín Murrieta, conocido como el Robin Hood de El Dorado, ha inspirado personajes icónicos como el Zorro? Su vida, llena de aventuras y tragedias, es un fascinante relato de lucha y resistencia. Joaquín Murrieta nació en 1829 en Álamos, Sonora, México. Atraído por la fiebre del oro, se trasladó a California en busca de fortuna. Sin embargo, en lugar de oportunidades, encontró discriminación y violencia. Las leyes impuestas por el gobierno de Sacramento permitieron el despojo de propiedades a mexicanos, y Murrieta fue víctima de estos abusos. Su hogar fue asaltado y su esposa asesinada. Estos hechos lo llevaron a tomar las armas y formar una banda conocida como Los Cinco Joaquines, integrada por Joaquín Boteller, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela. Entre 1850 y 1853 se les atribuyeron numerosos asaltos y robos en la región de la Sierra Nevada. La respuesta del gobierno de California no se hizo esperar. En 1853, el gobernador John Bigler creó los Rangers de California, liderados por el capitán Harry Love, con el objetivo de capturar a Murrieta y su banda. El 25 de julio de ese año, los Rangers emboscaron a un grupo de mexicanos cerca del Paso Panoche, en el condado de San Benito. En el enfrentamiento, 2 hombres murieron, y los Rangers afirmaron que uno de ellos era Murrieta. Para probar la muerte de Murrieta, los Rangers decapitaron al hombre y conservaron su cabeza en un frasco con brandy, exhibiéndola en Stockton y San Francisco por $1 la entrada. Sin embargo, la identidad del cuerpo fue cuestionada, especialmente por una mujer que se identificó como la hermana de Murrieta, quien afirmó que la cabeza no pertenecía a su hermano. La figura de Joaquín Murrieta ha trascendido en la cultura popular, inspirando la creación de personajes emblemáticos como el Zorro. Este enmascarado defensor de los oprimidos comparte muchas características con Murrieta. Ambos luchan contra la injusticia y utilizan su ingenio y valentía para combatir la corrupción. La leyenda de Murrieta también ha dado lugar a diversas historias sobre tesoros ocultos. En Mexicali, por ejemplo, se cuenta que en el Cerro El Centinela aparece una alumbrada entre el 1 y 2 de febrero de cada año. Se dice que quienes se atreven a acercarse pueden encontrar monedas de oro, supuestamente parte del tesoro de Murrieta. La vida de Joaquín Murrieta es un reflejo de la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia. Su historia nos invita a cuestionar cómo las circunstancias pueden transformar a una persona común en una leyenda. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Sabías que un pequeño fragmento de ámbar encontrado en Myanmar ha revelado secretos asombrosos sobre la polinización en la era de los dinosaurios? Imagina descubrir una cápsula del tiempo natural que conserva detalles minúsculos de hace 100 millones de años. Este hallazgo nos ofrece una ventana única para entender cómo las plantas con flores comenzaron a dominar nuestros paisajes. En la provincia de Kachin, al norte de Myanmar, se encontró un trozo de ámbar que contenía una diminuta avispa con aguijón, cubierta de granos de polen. Este fósil, analizado por científicos del Museo Americano de Historia Natural y del Instituto Geológico y Minero de España, data del período Cretácico, cuando las plantas con flores, o angiospermas, empezaban a diversificarse. La avispa, bautizada como Prospex anthophylos, que significa primera avispa amante de las flores, presenta características anatómicas que sugieren una relación estrecha con las plantas con flores de su tiempo. Para entender la importancia de este descubrimiento, pensemos en cómo las abejas actuales polinizan las flores. Al visitar una flor en busca de néctar, las abejas se cubren de polen, que luego transportan a otras flores, facilitando la reproducción de las plantas. De manera similar, la Prospex anthophylos quedó atrapada en la resina mientras realizaba esta tarea esencial, lo que sugiere que ya en el Cretácico existían relaciones mutualistas entre insectos y plantas con flores.
Este descubrimiento es comparable a encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que explica cómo las angiospermas llegaron a ser tan predominantes en la Tierra. La interacción entre insectos y plantas con flores permitió una diversificación rápida y eficiente, similar a cómo una colaboración exitosa en un proyecto puede acelerar su desarrollo. Además, el hecho de que la avispa estuviera cubierta de granos de polen de angiospermas y no de gimnospermas, como los pinos, indica una transición en los ecosistemas terrestres, donde las plantas con flores comenzaron a desplazar a otras formas de vegetación. Este fósil también destaca la importancia del ámbar como medio de conservación. Al igual que una fotografía captura un momento en el tiempo, el ámbar preserva detalles minuciosos de organismos y sus interacciones, permitiendo a los científicos estudiar aspectos de la ecología y evolución que de otro modo serían inaccesibles. La excepcional conservación de la Prospex Anthophylos nos brinda información sobre la anatomía de los insectos polinizadores primitivos y su papel en la expansión de las angiospermas. Además, este hallazgo resalta cómo las interacciones ecológicas han moldeado la biodiversidad actual. La relación simbiótica entre insectos y plantas con flores es un ejemplo de coevolución, donde ambas partes se benefician y evolucionan conjuntamente. Este proceso es similar a una danza en la que ambos bailarines ajustan sus movimientos en armonía, resultando en una coreografía perfecta que ha perdurado millones de años. La investigación de fósiles como este no solo nos informa sobre el pasado, sino que también ofrece perspectivas sobre el futuro. Comprender cómo las relaciones entre especies han evolucionado y resistido cambios ambientales puede ayudarnos a predecir cómo las actuales interacciones ecológicas podrían adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro planeta. Es fascinante pensar que un pequeño insecto atrapado en resina hace millones de años pueda influir en nuestra comprensión de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas actuales. Entonces, la próxima vez que observes una abeja revoloteando de flor en flor, ¿te detendrás a pensar en cómo estas pequeñas criaturas han sido fundamentales en la historia evolutiva de nuestro planeta? ¿Sabías que hace aproximadamente 135.000 años nuestros ancestros ya poseían la capacidad del lenguaje? Esta fascinante revelación proviene del estudio del ADN mitocondrial, una herramienta genética que nos permite viajar en el tiempo y desentrañar los misterios de nuestra evolución. El ADN mitocondrial, ADN-MT, es una pequeña porción de material genético que se encuentra en las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. A diferencia del ADN nuclear, el ADN-MT se hereda exclusivamente por línea materna, lo que lo convierte en una valiosa fuente de información para rastrear nuestros orígenes. Imagina que el ADN-MT es como un libro de historia que solo se actualiza con cada generación materna, permitiéndonos seguir la pista de nuestras ancestras a lo largo del tiempo. Un estudio reciente analizó el ADN-MT de diversas poblaciones humanas y descubrió que la capacidad del lenguaje ya existía antes de que nuestra especie se diversificara. Esto sugiere que el lenguaje no solo fue una herramienta de comunicación, sino también un factor crucial en nuestra supervivencia y expansión por el planeta. Para entender la magnitud de este hallazgo, podemos compararlo con la invención de la rueda. Así como la rueda facilitó el transporte y el comercio, el lenguaje permitió la transmisión de conocimientos y la cohesión social. La importancia del lenguaje en nuestra evolución es comparable a la de una red neuronal en el cerebro. Cada palabra, frase y conversación actúa como una conexión sináptica que fortalece nuestra capacidad para resolver problemas, planificar el futuro y crear culturas complejas. Sin el lenguaje, nuestra especie habría estado limitada en su capacidad para adaptarse y prosperar en diversos entornos. Además, el estudio del ADN-MT ha permitido identificar a la llamada Eva mitocondrial, la mujer africana que vivió hace entre 100.000 y 200.000 años, y de la cual descienden todas las mitocondrias de la población humana actual.
Este concepto no implica que ella fuera la única mujer de su tiempo, sino que su linaje materno es el único que perdura hasta hoy. Es como si, en un bosque lleno de senderos, solo uno de ellos condujera directamente hasta nosotros, mientras que los demás se desvanecieron con el tiempo. La capacidad del lenguaje también está vinculada a cambios anatómicos y neurológicos en nuestra especie. Por ejemplo, la evolución de una laringe más baja y un tracto vocal más flexible permitió una mayor variedad de sonidos, facilitando la articulación de palabras complejas. Asimismo, el desarrollo de áreas cerebrales especializadas en el procesamiento del lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke, fue esencial para nuestra habilidad comunicativa. Podemos comparar esto con la actualización de un software. A medida que se incorporan nuevas funciones y mejoras, el sistema se vuelve más eficiente y capaz de realizar tareas más complejas. La investigación sobre el ADN-MT y la evolución del lenguaje nos muestra cómo pequeñas variaciones genéticas pueden tener un impacto monumental en el desarrollo de habilidades que nos definen como especie, así como una ligera modificación en el código de un programa informático puede cambiar su funcionalidad por completo. Mutaciones en nuestro material genético han sido responsables de características que nos distinguen de otros homínidos. Entonces, la próxima vez que entables una conversación o leas un libro, te detendrás a pensar en cómo el lenguaje, forjado hace miles de años, ha sido fundamental en la construcción de nuestra identidad y cultura. ¿Sabías que los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, han sido objeto de una polémica que ha perdurado por décadas? Este enigma histórico nos invita a explorar cómo la antropología forense y la historia se entrelazan en la búsqueda de la verdad sobre nuestros antepasados. Cuauhtémoc, cuyo nombre en náhuatl significa águila que desciende, asumió el liderazgo de Tenochtitlán en 1520, durante uno de los periodos más convulsos de la historia mexica. Su valentía y resistencia frente a la conquista española lo convirtieron en un símbolo de la lucha indígena. Sin embargo, su captura y posterior ejecución en 1525 dejaron un vacío en la narrativa histórica de su destino final. En 1949, la maestra Eulalia Guzmán, entonces jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional, anunció el descubrimiento de unos restos humanos bajo el piso de la iglesia de Ixcateopan, Guerrero, que atribuyó a Cuauhtémoc. Este hallazgo se basó en documentos resguardados por la familia Juárez, que supuestamente detallaban el traslado de los restos del tlatoani desde el sureste de México hasta Ixcateopan. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, podríamos compararlo con encontrar una pieza clave de un rompecabezas histórico que ha estado incompleto durante siglos. Sin embargo, la autenticidad de estos restos fue rápidamente cuestionada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, formó una comisión para investigar el hallazgo. Aunque en 1950 se dictaminó que los restos eran auténticos, el INAH se negó a reconocer estos resultados, argumentando la falta de pruebas científicas concluyentes. Este escepticismo es comparable a la cautela que se tiene al autenticar una obra de arte descubierta recientemente. Sin evidencia sólida, las afirmaciones pueden ser fácilmente disputadas. La controversia resurgió en 1976, cuando una nueva comisión multidisciplinaria analizó las pruebas disponibles. Los investigadores determinaron que los documentos que respaldaban el hallazgo eran falsificaciones del siglo XIX y que los restos correspondían a 8 personas distintas, incluyendo el cráneo de una mujer mestiza que no pertenecía al siglo XVI. Este desenlace es similar a descubrir que una supuesta reliquia histórica es en realidad una amalgama de piezas sin relación entre sí, lo que desmorona la narrativa construida alrededor de ella. A pesar de las evidencias en contra, la comunidad de Ixcateopan continúa venerando estos restos como los de Cuauhtémoc. Cada año, cientos de personas peregrinan al pueblo para rendir homenaje al último emperador azteca.
Esta persistencia en la creencia puede compararse con la devoción hacia leyendas locales que, aunque carecen de respaldo histórico, fortalecen la identidad y cohesión comunitaria. Este caso ejemplifica cómo la antropología forense y la historia pueden colaborar para desentrañar misterios del pasado. Así como un detective analiza minuciosamente las pistas para resolver un crimen, los antropólogos forenses examinan restos óseos y documentos históricos para reconstruir eventos de épocas anteriores. Sin embargo, también destaca cómo las creencias y tradiciones populares pueden resistirse a las conclusiones científicas, manteniendo vivas narrativas que forman parte del tejido cultural de una comunidad. Entonces, al reflexionar sobre la historia y las tradiciones que nos rodean, ¿hasta qué punto deberíamos permitir que las evidencias científicas desafíen las creencias profundamente arraigadas en nuestras culturas? ¿Sabías que los robots están aprendiendo a moverse como nosotros gracias a la inteligencia artificial, IA? Imagina que un robot observa cómo caminas, corres o incluso bailas, y luego replica esos movimientos con una precisión sorprendente. Este avance es posible gracias a sistemas innovadores como Intermimic, una IA diseñada para entrenar robots y simulaciones para imitar movimientos humanos con gran exactitud. Para entenderlo mejor, piensa en cómo los niños aprenden observando y repitiendo las acciones de los adultos. De manera similar, Intermimic permite que los robots analicen y reproduzcan nuestros gestos, reduciendo la brecha entre el mundo digital y el real. Este avance no solo mejora la animación y la interacción físico-digital, sino que también abre la puerta a aplicaciones más naturales y eficientes en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo destacado es el robot humanoide desarrollado por investigadores en California, que, gracias a un sistema basado en IA, puede ejecutar acciones humanas como bailar o realizar ejercicios con precisión. Este robot ha aprendido a moverse con una agilidad que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. Es como si una marioneta cobrara vida propia, moviéndose con la gracia y destreza de un bailarín profesional. Además, empresas líderes en robótica, como Boston Dynamics, están implementando técnicas de aprendizaje por refuerzo en sus máquinas. Este método, que permite a los robots mejorar sus habilidades a través de la experimentación y la retroalimentación, ha llevado a que modelos como Spot y Atlas aprendan tareas complejas de forma autónoma. Imagina a un perro robot que, al igual que una mascota real, aprende a sortear obstáculos y adaptarse a diferentes terrenos con cada paseo. Estos avances en IA y robótica no solo buscan imitar nuestros movimientos, sino también comprender y adaptarse a nuestro entorno. Al permitir que las máquinas aprendan de manera similar a como lo hacemos nosotros, estamos construyendo un futuro donde la colaboración entre humanos y robots sea más fluida y natural. La pregunta es, ¿estamos preparados para convivir con máquinas que no solo piensan, sino que también se mueven y aprenden como nosotros? ¿Sabías que la invención de la rueda, hace más de 5.500 años, revolucionó la historia de la humanidad de una manera comparable a cómo Internet ha transformado nuestra era moderna? Este sencillo pero ingenioso artefacto ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización, facilitando el transporte, la agricultura y la industria. La rueda apareció por primera vez en Mesopotamia alrededor del 300-500 a.C. Inicialmente, se utilizó en la alfarería para moldear vasijas de manera más eficiente. Posteriormente, su aplicación se extendió al transporte, permitiendo la construcción de carros que facilitaban el movimiento de personas y mercancías. Este avance es comparable a la invención del motor de combustión interna, que siglos después impulsaría vehículos y maquinaria, transformando nuevamente la movilidad y la producción. El diseño de la rueda ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Las primeras ruedas eran discos macizos de madera. Con el tiempo, se introdujeron ruedas con radios, lo que las hizo más ligeras y eficientes.
Este progreso es similar a la evolución de los dispositivos electrónicos, que han pasado de ser voluminosos y pesados a ser compactos y ligeros, aumentando su funcionalidad y eficiencia. La rueda no solo facilitó el transporte terrestre, sino que también fue crucial en el desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, en la Edad Media, se utilizaron ruedas en los molinos de agua y de viento para moler grano, lo que aumentó la producción de alimentos y contribuyó al crecimiento de las poblaciones. Este impacto es comparable al de la automatización en la era industrial, que permitió la producción en masa y transformó las economías globales. Además, la rueda ha sido esencial en la maquinaria utilizada en la construcción, permitiendo la creación de infraestructuras complejas como puentes y edificios. Sin la rueda, la construcción de las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China habría sido una tarea aún más titánica. Este papel es similar al que desempeñan hoy en día las tecnologías digitales en la planificación y ejecución de proyectos arquitectónicos modernos. La relevancia de la rueda en nuestra vida cotidiana es innegable. Desde vehículos hasta relojes, su presencia es omnipresente. Sin embargo, es interesante notar que, a pesar de su importancia, algunas culturas antiguas, como las civilizaciones precolombinas de América, no utilizaron la rueda para el transporte, aunque sí en juguetes y artefactos ceremoniales. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo diferentes sociedades abordan la innovación y la tecnología según sus necesidades y contextos específicos. Entonces, al considerar el impacto de la rueda en nuestra historia, ¿qué otros inventos simples pero transformadores han moldeado el curso de la humanidad de manera tan profunda? ¿Sabías que los pulpos machos de anillos azules han desarrollado una estrategia sorprendente para evitar ser devorados por las hembras durante el apareamiento? Estos cefalópodos inyectan una potente neurotoxina a sus parejas para inmovilizarlas temporalmente, asegurando así una cópula segura. El pulpo de anillos azules, conocido por sus llamativos patrones y su veneno mortal, habita en las aguas del Indo-Pacífico. Las hembras de esta especie suelen ser más grandes y, en ocasiones, pueden atacar y consumir a los machos durante o después del apareamiento. Para contrarrestar este riesgo, los machos han desarrollado una táctica ingeniosa. Durante la cópula, muerden a la hembra e inyectan tetrodotoxina, TTX, una toxina que bloquea la transmisión nerviosa y causa parálisis temporal. Esta estrategia es comparable a la de ciertos insectos, como las mantis religiosas, donde las hembras pueden devorar al macho durante el apareamiento. Sin embargo, a diferencia de las mantis, donde el macho a menudo se sacrifica, los pulpos machos han evolucionado para protegerse y garantizar su supervivencia post-apareamiento. La tetrodotoxina utilizada por estos pulpos es extremadamente potente. Se encuentra también en el pez globo y es hasta 1200 veces más tóxica que el cianuro. Al administrar una dosis controlada, el macho paraliza a la hembra sin causarle daño permanente, permitiendo el apareamiento y su posterior escape. Este comportamiento destaca la complejidad de las interacciones sexuales en el reino animal y cómo la evolución ha favorecido adaptaciones sorprendentes para la supervivencia. Mientras que en algunas especies, las hembras desarrollan mecanismos para evitar agresiones sexuales, como es el caso de las delfines nariz de botella que nadan en contacto para evadir a machos acosadores, en el caso de los pulpos de anillos azules, son los machos quienes han desarrollado una estrategia para protegerse de las hembras. Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre la diversidad de tácticas reproductivas en la naturaleza y cómo, en ocasiones, los roles tradicionales se invierten para garantizar la supervivencia de la especie. Entonces, considerando estas estrategias tan elaboradas, ¿qué otros comportamientos sorprendentes podrían estar aún por descubrir en el mundo animal? ¿Sabías que un bosque congelado durante casi 6.000 años ha resurgido recientemente en las montañas rocosas de Estados Unidos? Este sorprendente hallazgo se produjo en el Beartooth Plateau, una región cercana a Yellowstone,
donde un antiguo bosque de pinos blancos, Pinus albicaulis, ha emergido del hielo que lo sepultaba desde el Holoceno Medio. Hace aproximadamente 6 milenios, durante un período de temperaturas más cálidas, estos pinos crecieron a altitudes superiores a las actuales. Sin embargo, un enfriamiento climático abrupto, posiblemente causado por una disminución de la radiación solar y erupciones volcánicas que llenaron la atmósfera de cenizas, provocó la expansión de las capas de hielo, atrapando y preservando estos árboles en un estado casi perfecto. Este fenómeno es similar a cómo los insectos quedan atrapados en ámbar, conservándose durante millones de años. El reciente deshielo de estas áreas ha dejado al descubierto más de 30 troncos en excelente estado, permitiendo a los científicos analizar los anillos de crecimiento y reconstruir las condiciones climáticas de aquella época. Este descubrimiento es comparable a encontrar una cápsula del tiempo natural que nos ofrece información valiosa sobre el pasado climático de nuestro planeta. El resurgimiento de este bosque milenario no solo nos proporciona datos sobre el pasado, sino que también nos alerta sobre el presente y futuro de nuestros ecosistemas. El calentamiento global actual está provocando el deshielo de áreas que han permanecido congeladas durante milenios, lo que podría alterar significativamente los hábitats alpinos y afectar a las especies que dependen de ellos. Es como si al abrir una antigua caja, descubriéramos que su contenido puede cambiar el equilibrio de todo lo que conocemos. Además, el deshielo podría liberar microorganismos y patógenos atrapados durante miles de años, representando riesgos desconocidos para la salud humana y la biodiversidad. Este escenario es similar a abrir una antigua tumba y liberar elementos que han estado ocultos durante siglos, con consecuencias impredecibles. Este hallazgo también destaca la rapidez con la que el cambio climático actual está afectando nuestro planeta. Mientras que en el pasado estos cambios ocurrieron de manera gradual, permitiendo a las especies adaptarse, hoy en día la velocidad de estos cambios es vertiginosa, dificultando la adaptación de muchos organismos. Es como si estuviéramos viendo una película en cámara rápida, donde los eventos se suceden sin dar tiempo a reaccionar. Entonces, al reflexionar sobre este bosque que ha emergido del hielo después de milenios, ¿qué otras sorpresas nos deparará el deshielo de las regiones congeladas del planeta? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de estos descubrimientos y los desafíos que conllevan? ¿Sabías que el megalodón, ese tiburón prehistórico que habitó nuestros océanos hace millones de años, era aún más impresionante de lo que imaginábamos? Recientes estudios han revelado detalles sorprendentes sobre su tamaño y forma, cambiando la percepción que teníamos de este gigantesco depredador. Durante mucho tiempo, se pensó que el megalodón tenía una apariencia similar a la del gran tiburón blanco, solo que en una versión más grande. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que este coloso de los mares podía alcanzar longitudes de hasta 24 metros y pesar alrededor de 94 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, es como si alineáramos de extremo a extremo a dos autobuses urbanos. Esa sería la longitud de un solo megalodón. Además de su tamaño descomunal, su forma era más alargada y esbelta de lo que se creía anteriormente. Esta característica le confería una mayor agilidad y eficiencia en el agua, permitiéndole cazar presas con una destreza impresionante. Imagina a un atleta olímpico nadando con la velocidad y gracia de un delfín. Así de formidable era el megalodón en su entorno marino. Estos nuevos hallazgos se basan en el análisis de fósiles encontrados en diferentes partes del mundo, incluyendo un descubrimiento notable en el sur de Jutlandia, Dinamarca. Allí, un equipo de investigadores analizó restos fósiles, concluyendo que el megalodón era más grande y ágil de lo que se pensaba. Este tipo de descubrimientos nos ayuda a entender mejor cómo era la vida en los océanos prehistóricos y cómo estos gigantes dominaban su ecosistema. La magnitud del megalodón lo posiciona como uno de los depredadores más temibles que jamás haya existido. Sus dientes,
que podían medir hasta 18 centímetros de largo, eran herramientas perfectas para desgarrar la carne de sus presas. Para comparar, un tiburón blanco actual tiene dientes de aproximadamente 7 centímetros, lo que resalta aún más la ferocidad del megalodón. Estos descubrimientos no solo nos fascinan por la enormidad de estas criaturas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la evolución y adaptación de las especies a lo largo del tiempo. Si el megalodón, con su tamaño y poderío, llegó a extinguirse, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la fragilidad de la vida en nuestro planeta? ¿Sabías que el camarón mantis, conocido por su poderoso golpe, posee un secreto estructural que lo protege de sus propios ataques? Este pequeño crustáceo, que puede alcanzar velocidades de golpe similares a una bala de calibre .22, ha intrigado a científicos que recientemente descubrieron la razón detrás de su resistencia: un escudo fonónico natural. El camarón mantis, o gamba mantis, es famoso por sus ataques ultra rápidos y potentes, capaces de romper conchas y caparazones de otras criaturas marinas. Para lograr esto, ha desarrollado apéndices en forma de masa que utiliza para golpear a sus presas. Estos golpes son tan rápidos que generan burbujas de cavitación, las cuales implosionan y crean ondas de choque adicionales, aumentando el impacto sobre la presa. La pregunta que surgió entre los investigadores fue cómo este crustáceo evita dañarse a sí mismo con tales fuerzas. La respuesta radica en la estructura de sus apéndices. Utilizando técnicas avanzadas de análisis, se descubrió que la masa del camarón mantis está compuesta por dos regiones distintas. La primera, llamada región de impacto, está formada por fibras mineralizadas dispuestas en un patrón de espiga, lo que le otorga una resistencia excepcional a las fracturas. La segunda, conocida como región periódica, presenta una disposición de fibras en espiral, formando una estructura de Bully-Gand. Esta última actúa como un escudo fonónico, filtrando selectivamente las ondas de tensión de alta frecuencia que podrían dañar los tejidos del camarón. Para entender mejor, imagina que el escudo fonónico del camarón mantis funciona de manera similar a los cascos de los ciclistas, que están diseñados para absorber y dispersar la energía de un impacto, protegiendo la cabeza del deportista. De manera análoga, la estructura de la masa del camarón dispersa las ondas de choque, evitando daños internos. Este descubrimiento no solo es fascinante desde una perspectiva biológica, sino que también tiene implicaciones en el diseño de materiales avanzados. La estructura del camarón mantis podría inspirar la creación de nuevos materiales sintéticos con propiedades de filtrado de sonido, útiles en equipos de protección y en la reducción de lesiones por explosiones en entornos militares y deportivos. La naturaleza, una vez más, nos muestra soluciones ingeniosas a problemas complejos. Entonces, si un pequeño crustáceo ha desarrollado tal sofisticación en su estructura para protegerse, ¿qué otras maravillas de la ingeniería natural están esperando ser descubiertas y aplicadas en nuestra tecnología diaria? ¿Sabías que en las profundidades de las cuevas chinas se ha descubierto un pez dorado sin escamas que está revolucionando nuestra comprensión de la evolución? Este hallazgo fascinante nos muestra cómo las especies pueden adaptarse a entornos extremos y oscuros, revelando secretos que antes solo podíamos imaginar. Imagina vivir en una cueva donde la luz del sol nunca llega. En este ambiente, las características que son esenciales en el exterior, como la visión o la pigmentación, pueden volverse innecesarias. Este pez dorado sin escamas es un ejemplo perfecto de cómo la vida se adapta a tales condiciones. Al carecer de escamas, este pez ha desarrollado una piel más sensible que le permite detectar las más mínimas vibraciones en el agua, compensando la falta de visión en la oscuridad total de su hábitat. Para entender mejor esta adaptación, pensemos en cómo los humanos que pierden uno de sus sentidos suelen agudizar otros. Por ejemplo, una persona ciega puede desarrollar un sentido del oído más fino para percibir su entorno. De manera similar,
Este pez ha sacrificado sus escamas y pigmentación para potenciar otros sentidos que le permitan sobrevivir en la oscuridad. Este descubrimiento es comparable al de otros animales que han evolucionado en entornos aislados. Por ejemplo, en las profundidades oceánicas, donde la luz solar no penetra, existen peces con órganos bioluminiscentes que les permiten atraer a sus presas o comunicarse con sus congéneres. Estos órganos actúan como linternas en la oscuridad abisal, una adaptación sorprendente al medio en el que viven. Además, la ausencia de escamas en este pez dorado podría ofrecer ventajas adicionales. Sin escamas, su cuerpo es más flexible y puede moverse con mayor agilidad en espacios reducidos, como las estrechas grietas de las cuevas. Esta característica le permite escapar de depredadores y buscar alimento en lugares inaccesibles para otros peces. Este hallazgo no solo es fascinante por sí mismo, sino que también tiene implicaciones más amplias en el estudio de la evolución. Nos muestra cómo las especies pueden adaptarse rápidamente a entornos específicos, desarrollando características únicas que les permitan sobrevivir y prosperar. Además, ofrece pistas sobre cómo la vida puede evolucionar en condiciones extremas, lo que podría ser útil en la búsqueda de vida en otros planetas con ambientes hostiles. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con su capacidad de adaptación y resiliencia. Cada nuevo descubrimiento, como el de este pez dorado sin escamas, nos recuerda la increíble diversidad de la vida en nuestro planeta y cómo aún tenemos mucho por aprender sobre las maravillas que esconde. Entonces, si un pez puede adaptarse de manera tan extraordinaria a la oscuridad de una cueva, ¿qué otras adaptaciones sorprendentes podrían estar esperando ser descubiertas en los rincones más remotos de la Tierra? ¿Sabías que la evolución, ese proceso que ha dado forma a toda la vida en nuestro planeta, podría ser aún más ingeniosa de lo que pensábamos? Investigaciones recientes sugieren que la propia evolución podría estar evolucionando, adaptándose y cambiando de maneras que desafían nuestras concepciones anteriores. Imagina que la evolución es como un software en constante actualización, mejorando y adaptándose a nuevas circunstancias. Un estudio con simulaciones digitales ha demostrado que, al igual que los organismos, los algoritmos evolutivos pueden desarrollar estrategias más eficientes con el tiempo. Esto implica que la selección natural no es un proceso estático, sino que puede adaptarse y cambiar, optimizando continuamente las formas de adaptación. Este concepto es similar a cómo los humanos hemos desarrollado tecnologías que aprenden y se adaptan. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial mejoran su rendimiento a medida que procesan más datos, ajustando sus algoritmos para ser más eficientes. De manera análoga, la evolución biológica podría estar sujeta a actualizaciones que la hagan más efectiva en la adaptación a nuevos desafíos. Además, estudios recientes han revelado que los animales pueden influir activamente en su propia evolución al seleccionar hábitats que maximicen su adaptación. Este fenómeno, conocido como niche construction, muestra que los seres vivos no son simples receptores de presiones ambientales, sino que también moldean su entorno de manera que favorece su supervivencia. Es como si los animales fueran arquitectos de su propio destino evolutivo, eligiendo dónde vivir para optimizar sus posibilidades de adaptación. Estos descubrimientos nos llevan a replantear la visión tradicional de la evolución como un proceso lineal y predecible. En cambio, nos enfrentamos a una visión más dinámica y flexible, donde la adaptabilidad y la capacidad de cambio son fundamentales. Es como si la evolución tuviera la habilidad de reinventarse, buscando constantemente nuevas formas de superar los desafíos que presenta la vida. Entonces, si la evolución es capaz de adaptarse y cambiar de maneras tan sorprendentes, ¿qué otras capacidades ocultas podrían estar esperando a ser descubiertas en los procesos naturales que nos rodean? ¿Sabías que el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, posee dientes recubiertos de hierro? Este descubrimiento, publicado en la revista Nature,
ha sorprendido a científicos y entusiastas por igual. Los dragones de Komodo, originarios de las islas menores de Sonda en Indonesia, son conocidos por su imponente tamaño y su capacidad para derribar presas mucho más grandes que ellos. Su dentadura, con dientes curvados y cerrados, recuerda a los de los grandes dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, a diferencia de los mamíferos, sus dientes tienen una capa de esmalte extremadamente fina, lo que teóricamente los haría más vulnerables al desgaste. Pero la sorpresa viene al descubrir que sus dientes están recubiertos de hierro, reforzándolos y ayudando a mantenerlos afilados y resistentes. Este hallazgo es comparable a cómo ciertos mamíferos, como castores y ratas, tienen dientes que contienen hierro, lo que les permite resistir el desgaste constante debido a su dieta y hábitos de roer. La presencia de hierro en los dientes de los dragones de Komodo podría también protegerlos de los ácidos gástricos cuando desgarran carne y huesos, añadiendo una capa adicional de resistencia y funcionalidad a su dieta carnívora. Además, este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los dinosaurios podrían haber mantenido sus dientes afilados y funcionales durante su reinado en la Tierra. La similitud en la estructura dental entre los dragones de Komodo y los dinosaurios carnívoros sugiere que el recubrimiento de hierro podría haber sido una adaptación común en estos reptiles prehistóricos, proporcionando una ventaja evolutiva en su capacidad para cazar y procesar presas. La naturaleza, una vez más, nos sorprende con soluciones ingeniosas y adaptaciones sorprendentes. Si un lagarto moderno puede tener dientes reforzados con hierro, ¿qué otras maravillas ocultas podrían estar esperando a ser descubiertas en el reino animal? ¿Sabías que los cachorros de oso polar enfrentan un desafío monumental al dar sus primeros pasos en la nieve? Un reciente estudio ha arrojado luz sobre cómo estos pequeños, al salir de la madriguera, deben adaptarse rápidamente a un entorno helado y vasto. Equipados con cámaras y collares satelitales, los investigadores han podido seguir de cerca sus movimientos y comportamientos, revelando las dificultades y estrategias que emplean para sobrevivir en su exigente hábitat. Este proceso de adaptación es similar al de otros animales que deben aprender a moverse en terrenos difíciles. Por ejemplo, los camellos recién nacidos deben acostumbrarse al desierto abrasador, mientras que los canguros jóvenes aprenden a saltar en las vastas llanuras australianas. De manera análoga, los cachorros de oso polar deben familiarizarse con la nieve profunda y las temperaturas extremas del Ártico, desarrollando habilidades esenciales para su supervivencia. Además, el cambio climático ha añadido una capa de complejidad a su adaptación. La reducción del hielo marino afecta directamente su capacidad para cazar y desplazarse, obligando a las nuevas generaciones a adaptarse a condiciones cambiantes y, a menudo, más hostiles. Este escenario es comparable al de los pingüinos en la Antártida, que enfrentan la disminución de su hábitat helado y deben encontrar nuevas formas de sobrevivir. La resiliencia de estos cachorros es un testimonio del ingenio de la naturaleza. Al igual que los seres humanos que se adaptan a nuevos entornos o circunstancias, los osos polares jóvenes muestran una capacidad innata para aprender y ajustarse a su mundo. Sin embargo, las amenazas modernas, como el cambio climático, requieren una adaptación aún más rápida y efectiva, algo que no siempre es garantizado. Entonces, si los cachorros de oso polar pueden superar los desafíos de un mundo helado y cambiante, ¿qué obstáculos podríamos nosotros como humanidad superar con la misma determinación y adaptabilidad? ¿Sabías que existe un alga que desafía todas las expectativas sobre la fotosíntesis? Se trata de Cyanidioides merolae, un organismo unicelular que, a pesar de habitar en ambientes extremos donde la mayoría de las especies no sobreviviría,
ha desarrollado una estrategia única para concentrar el dióxido de carbono necesario para su fotosíntesis. Este descubrimiento ha dejado perplejos a los científicos, ya que rompe con los modelos biológicos convencionales y abre la puerta a nuevas posibilidades en biotecnología y agricultura. Para entender la magnitud de este hallazgo, imaginemos que la fotosíntesis es como una receta culinaria que requiere ingredientes específicos en cantidades precisas. La mayoría de las plantas y algas obtienen estos ingredientes del aire y el agua circundantes. Sin embargo, Cyanidioschizon merolae ha inventado una técnica especial para concentrar el dióxido de carbono en su entorno inmediato, garantizando que siempre tenga suficiente para su proceso fotosintético, incluso en condiciones donde otros organismos no podrían sobrevivir. Este fenómeno es comparable a cómo algunos animales, como los camellos, han desarrollado adaptaciones para concentrar y retener el agua en sus cuerpos, permitiéndoles sobrevivir en los desiertos más áridos, mientras que la mayoría de los seres vivos dependen de fuentes de agua externas. Los camellos han diseñado mecanismos internos que les permiten maximizar la retención y uso del agua disponible. La capacidad de Cyanidioschizon merolae para manipular su entorno de manera tan eficiente no solo es un testimonio del ingenio de la naturaleza, sino que también ofrece lecciones valiosas para la ciencia y la tecnología humanas. Al comprender y emular estos procesos naturales, los investigadores esperan desarrollar sistemas más eficientes para la captura y uso del dióxido de carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, si un pequeño alga puede encontrar soluciones tan innovadoras para sobrevivir en condiciones extremas, ¿qué otras estrategias sorprendentes podrían estar ocultas en los rincones más remotos de la naturaleza, esperando ser descubiertas y aprovechadas por la humanidad? ¿Sabías que los ratones, esos pequeños roedores que a menudo consideramos simples, poseen una sorprendente capacidad de empatía y cooperación? Un estudio reciente ha revelado que, al encontrar a un compañero inconsciente, intentan reanimarlo mediante una serie de acciones que reflejan un instinto de ayuda profundamente arraigado en los mamíferos. En experimentos controlados, se observó que los ratones conscientes mostraban un comportamiento notable al interactuar con sus compañeros anestesiados o inmóviles. Primero, los olfateaban y lamían, y si no había respuesta, procedían a abrir la boca del compañero y tiraban de su lengua. Esta acción tenía un efecto inmediato, acelerando la recuperación del ratón inmovilizado y restaurando su movilidad más rápidamente que si se dejaba en reposo. Este comportamiento es comparable al de los humanos que, al presenciar a alguien desmayado, realizan maniobras como abrir las vías respiratorias y, en algunos casos, administran primeros auxilios. La intención es clara: asegurar que la persona recupere la conciencia y la función corporal normal. De manera similar, los ratones parecen tener un instinto de primeros auxilios que les impulsa a actuar en beneficio de sus compañeros. Además, los ratones mostraron una preferencia por ayudar a sus compañeros habituales en comparación con los desconocidos. Esta tendencia sugiere que su comportamiento está influenciado por la familiaridad y los lazos sociales, reforzando la idea de que la cooperación y la ayuda mutua son fundamentales para su estructura social. A nivel cerebral, se identificaron áreas específicas involucradas en este comportamiento. La amígdala medial y el hipotálamo, regiones asociadas con las emociones y la conducta social, se activaron durante los intentos de reanimación. Además, se observó un aumento en los niveles de oxitocina, una hormona clave en la formación de vínculos y el comportamiento de cuidado en mamíferos. Este hallazgo plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la empatía y la cooperación en el reino animal. Si los ratones, con cerebros tan pequeños, pueden exhibir comportamientos tan complejos y altruistas, ¿qué otras especies poseen habilidades sociales y de ayuda mutua que aún no hemos descubierto?
¿Sabías que los lobos etíopes, tradicionalmente considerados depredadores estrictos, han sido observados lamiendo flores y podrían estar actuando como polinizadores? Este sorprendente descubrimiento en las montañas Vale de Etiopía desafía nuestras concepciones sobre las interacciones entre depredadores y plantas. Los lobos etíopes, Canis simensis, reconocidos como una de las especies de cánidos más raras y amenazadas del mundo, habitan en las regiones montañosas de Etiopía. Su dieta se compone principalmente de roedores, pero recientes observaciones han revelado un comportamiento inusual. Se alimentan del néctar de la flor Kniphofia foliosa, conocida localmente como póker rojo etíope. Al lamer estas flores, los lobos acumulan polen en sus hocicos, lo que sugiere una posible función como polinizadores. Este fenómeno es comparable al comportamiento de ciertos osos que, además de su dieta carnívora, consumen frutas y, al hacerlo, transportan polen, contribuyendo a la polinización de diversas plantas. De manera similar, los lobos etíopes, al visitar múltiples flores en busca de néctar, podrían estar facilitando la transferencia de polen entre ellas. Sin embargo, se requieren más estudios para confirmar su eficacia como polinizadores. La posibilidad de que un gran carnívoro actúe como polinizador abre nuevas perspectivas sobre las interacciones ecológicas y la conservación de especies. Si los lobos etíopes contribuyen a la polinización de plantas endémicas, su protección podría ser crucial, no solo para su propia supervivencia, sino también para la de otras especies vegetales y animales que dependen de estas plantas. Este hallazgo también sugiere que los depredadores pueden desempeñar roles ecológicos adicionales, como la dispersión de semillas, destacando la complejidad y la interconexión de los ecosistemas. Además, este descubrimiento plantea interrogantes sobre la adaptabilidad y la evolución de las especies. Los lobos etíopes, adaptados a cazar roedores en su entorno natural, han desarrollado la capacidad de extraer néctar de las flores, lo que podría ser una respuesta a las presiones ambientales o una estrategia para complementar su dieta. Este comportamiento podría ser el resultado de una adaptación evolutiva que les permite aprovechar recursos adicionales en su hábitat. Este hallazgo también resalta la importancia de la investigación y la observación en la comprensión de las interacciones ecológicas. Durante años, los lobos etíopes fueron considerados exclusivamente carnívoros, pero estudios recientes han revelado aspectos complejos y multifacéticos de su comportamiento. Esto subraya la necesidad de continuar explorando y documentando las conductas animales para obtener una comprensión más completa de sus roles en los ecosistemas. Entonces, si los lobos etíopes pueden desempeñar un papel en la polinización de flores, ¿qué otras especies con comportamientos inesperados podrían estar contribuyendo de maneras sorprendentes a sus ecosistemas? ¿Sabías que los peces payaso y las anémonas de mar mantienen una relación tan especial que su supervivencia depende mutuamente? Estos pequeños peces, con sus colores vibrantes, y las anémonas, con sus tentáculos urticantes, han desarrollado una simbiosis que es fundamental para ambos. La relación entre el pez payaso y la anémona es un ejemplo de mutualismo, donde ambas especies se benefician. Mientras el pez obtiene protección y refugio, la anémona recibe limpieza y alimento. Los peces se alimentan de los parásitos y restos de comida que encuentran en los tentáculos de las anémonas, manteniéndolas limpias y saludables. Además, al atraer presas con sus colores brillantes y su comportamiento juguetón, los peces payaso facilitan que las anémonas capturen alimento adicional. Curiosamente, el tamaño del pez payaso puede influir en la elección de su anémona anfitriona. Estudios han demostrado que los peces pueden ajustar su tamaño corporal para adaptarse mejor al espacio disponible en las anémonas, asegurando una convivencia óptima. Esta capacidad de adaptación muestra la flexibilidad y la inteligencia de los peces payaso en su interacción con las anémonas. Además de la protección y la limpieza, los peces payaso y las anémonas comparten nutrientes.
Los desechos del pez payaso proporcionan nutrientes adicionales para la anémona, mientras que el pez se beneficia de los nutrientes presentes en los tentáculos de la anémona. Este intercambio constante asegura la supervivencia y el bienestar de ambas especies. La relación entre el pez payaso y la anémona también tiene implicaciones en la reproducción. Las parejas de peces payaso establecen territorios alrededor de su anémona anfitriona y participan en rituales de cortejo y cuidado de sus huevos. La protección que brinda la anémona aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías, ya que los depredadores son menos propensos a acercarse a las áreas protegidas por las anémonas. Este fenómeno es similar a cómo algunas aves construyen sus nidos en árboles espinosos para proteger a sus crías de los depredadores. En ambos casos, las especies buscan refugio en entornos que ofrecen seguridad y recursos esenciales para el desarrollo de su descendencia. La complejidad de la relación entre el pez payaso y la anémona ha capturado la atención de científicos y naturalistas por igual. Estudios detallados han revelado que los peces payaso poseen una capa mucosa especial que los hace inmunes al veneno de las anémonas. Esta capa les permite nadar libremente entre los tentáculos urticantes sin sufrir daño, una adaptación que ha fascinado a los biólogos marinos. Este descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión sobre cómo funciona la simbiosis entre peces payaso y anémonas. En lugar de depender de una protección externa, los peces han desarrollado una estrategia interna que les permite vivir en armonía con su entorno. Este hallazgo también abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Pueden otros organismos utilizar estrategias similares para integrarse en sus hábitats sin ser atacados por sus anfitriones simbióticos? La relación entre el pez payaso y la anémona es un ejemplo fascinante de adaptación y cooperación en la naturaleza. Cada especie ha desarrollado mecanismos únicos que les permiten coexistir y prosperar juntas, demostrando la complejidad y la belleza de los ecosistemas marinos. Entonces, si los peces payaso y las anémonas han encontrado formas tan ingeniosas de coexistir, ¿qué otras sorprendentes alianzas existen en el reino animal que aún estamos por descubrir? ¿Sabías que Saturno, el majestuoso planeta de los anillos, acaba de superar a Júpiter en la carrera por el mayor número de lunas conocidas? Recientemente, un equipo internacional de astrónomos descubrió 128 nuevas lunas orbitando Saturno, elevando su total a 274 satélites confirmados. Este hallazgo no solo destaca por su magnitud, sino que también ofrece una visión más profunda de la historia y evolución del sistema solar. Las nuevas lunas son pequeñas y tienen órbitas irregulares, lo que sugiere que podrían ser fragmentos resultantes de colisiones cósmicas en el pasado de Saturno. Para poner en perspectiva, Júpiter, otro gigante del sistema solar, cuenta con 95 lunas confirmadas. Por lo tanto, Saturno no solo ha superado a Júpiter, sino que casi ha duplicado su número de satélites conocidos. El descubrimiento fue posible gracias al uso del telescopio Canadá-Francia-Hawái, CFHT, ubicado en la cima de una montaña en el Océano Pacífico. Durante 4 años, los astrónomos analizaron datos y aplicaron una técnica llamada Shift and Stack para identificar objetos débiles en el cielo, lo que llevó a la detección de estas pequeñas lunas. La Unión Astronómica Internacional, UAI, ha reconocido oficialmente el descubrimiento y se están considerando nombres para las nuevas lunas basados en mitologías nórdica, gala y canadiense inuit. Este proceso de nombramiento es similar al que se utiliza para asignar nombres a los huracanes, donde se eligen nombres de diferentes culturas para reflejar la diversidad y la globalidad del fenómeno. Este avance abre nuevas preguntas sobre el pasado violento de Saturno y su entorno cósmico. Por ejemplo, ¿cómo afectaron estas colisiones a la formación de los anillos de Saturno? Además, ¿qué nos pueden enseñar estas pequeñas lunas sobre la dinámica y evolución del sistema solar primitivo? La detección de estas lunas también plantea interrogantes sobre la tecnología actual.
Si con los instrumentos actuales hemos sido capaces de identificar satélites tan pequeños, ¿qué más podríamos descubrir con telescopios más potentes o técnicas más avanzadas en el futuro? En resumen, el descubrimiento de estas 128 nuevas lunas no solo coloca a Saturno en la cima de la lista de planetas con más satélites, sino que también enriquece nuestra comprensión del sistema solar y su historia. Cada nueva luna es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender mejor nuestro entorno cósmico. Entonces, si Saturno sigue revelando secretos sobre su pasado y su formación, ¿qué otros misterios del universo están esperando ser descubiertos por nuestra curiosidad y tecnología? ¿Sabías que, hace aproximadamente 252 millones de años, la Tierra vivió la mayor extinción masiva de su historia, eliminando más del 80% de las especies marinas y alterando profundamente los ecosistemas terrestres? Sin embargo, en medio de este cataclismo global, existió un refugio que desafió las probabilidades: la cuenca de Turpanjami, en China. Imagina que, durante una tormenta feroz, encuentras un pequeño refugio donde la lluvia no te alcanza. Algo similar ocurrió en esta región china. Mientras el mundo exterior se sumía en el caos, la cuenca de Turpanjami actuó como un oasis de vida, preservando una rica biodiversidad vegetal. Este descubrimiento, publicado en la revista Science Advances, desafía la idea de que los ecosistemas terrestres fueron tan devastados como los marinos durante la extinción. Los investigadores, liderados por el profesor Liu Feng del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, NICPAS, de la Academia China de Ciencias, analizaron fósiles y sedimentos de la región. Identificaron que ciertas plantas terrestres lograron sobrevivir en este refugio, manteniendo una comunidad vegetal prácticamente inalterada durante la extinción. Este hallazgo es comparable a encontrar una isla de vegetación en medio de un desierto estéril, demostrando que la vida puede persistir incluso en las circunstancias más adversas. Además, el clima estable y semihúmedo de la región, con precipitaciones constantes de aproximadamente 1000 milímetros anuales, favoreció la resiliencia biológica. Este entorno proporcionó una vegetación más abundante y un hábitat más habitable que en otras regiones tras la extinción masiva del Pérmico final, ofreciendo soporte vital para los animales migratorios. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Por ejemplo, si consideramos cómo las especies sobrevivientes pudieron repoblar áreas circundantes, podríamos compararlo con cómo, tras un incendio forestal, ciertas plantas resistentes facilitan la regeneración del ecosistema. Asimismo, entender estos refugios podría ofrecer perspectivas sobre cómo las especies actuales podrían adaptarse o resistir cambios ambientales extremos. La existencia de estos oasis en tiempos de crisis resalta la resiliencia inherente de la vida y su capacidad para encontrar formas de persistir. Es como descubrir que, después de una gran inundación, algunas semillas lograron germinar en rincones protegidos, asegurando la continuidad de la flora. Este tipo de hallazgos no solo amplía nuestro conocimiento sobre la historia de la vida en la Tierra, sino que también ofrece lecciones sobre adaptabilidad y supervivencia que podrían ser cruciales en el contexto de los desafíos ambientales actuales. Entonces, si la vida encontró formas de persistir en refugios durante una de las extinciones más devastadoras, ¿qué estrategias podrían ayudarnos hoy a enfrentar y superar los retos ambientales que amenazan nuestra biodiversidad? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.